La noche cayó sobre Normandía como un pesado manto de plomo y ceniza. Era julio de 1944, y el mundo ardía en llamas que consumían no solo ciudades y bosques, sino también la idea misma de civilización. En las entrañas de aquella oscuridad francesa, donde cada sombra podía ocultar un enemigo, y cada sonido podía ser el último que un hombre oiría, un avión estadounidense B-17 Cerc aba el cielo con sus motores averiados, gimiendo como animales moribundos. Dentro, 9 hombres respiraban el aire enrarecido de la altitud, mientras el olor a aceite quemado y metal fundido les invadía los pulmones. El piloto, el teniente James Harrington, agarraba los controles con manos que temblaban no de miedo, sino de pura determinación por mantener aquella máquina en vuelo unos segundos más, unos kilómetros más, un instante más de vida, arrebatado a la muerte que los perseguía como una sombra hambrienta. La artillería antiaérea alemana había destrozado el vientre del bombardero durante la misión sobre Renania, transformando lo que había sido una fortaleza volante en un ataúd de aluminio plagado de 1000 heridas que sangraban combustible y esperanza. El copiloto, el teniente Marcus Webb, ya estaba muerto, con la cabeza hundida en el pecho en una postura que parecía casi pacífica, de no ser por la sangre que manchaba su uniforme y el silencio absoluto donde antes se gritaban órdenes y se daban coordenadas urgentes. Los otros 7 tripulantes sabían que regresar a Inglaterra era imposible. El Canal de la Mancha podía tener solo unas pocas decenas de kilómetros de ancho, pero en ese momento separaba 2 mundos, el de la salvación y el del infierno. Harrington tomó la única decisión que un comandante podía tomar cuando todas las demás opciones ya habían sido devoradas por la guerra. Viró el avión hacia el sur, hacia territorio ocupado, hacia los densos bosques de Francia, donde la resistencia operaba en la sombra y donde cada granja, cada pueblo, cada rostro podía significar salvación o traición. El impacto fue tan violento como el puño de Dios aplastando la tierra. El B-17 arrancó copas de árboles, destrozó ramas centenarias y finalmente se estrelló contra el suelo húmedo de un claro oculto, rompiéndose su fuselaje en secciones que rodaron por la hierba alta como dados lanzados por el destino. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el siseo del metal al enfriarse y el lento goteo de combustible que se escapaba de las alas destrozadas. Harrington abrió los ojos a un mundo de dolor y humo. Su pierna estaba atrapada bajo los restos del panel de control, y cada respiración le traía el sabor de la sangre a la boca. A su alrededor, las voces gemían en la oscuridad. El artillero de cola, el sargento Tommy Reeves, salió arrastrándose de los restos con el brazo izquierdo colgando en un ángulo imposible. El navegante, el teniente David Chun, sangraba por un profundo corte en la frente, pero su mirada permanecía alerta, siempre calculando las probabilidades de supervivencia como si fueran una ecuación más en sus cartas de navegación. 6 hombres sobrevivieron al impacto. 6 almas suspendidas entre la vida y la muerte, entre la libertad y la captura, en un terreno que no les pertenecía, y donde cada segundo que permanecían aumentaba exponencialmente las posibilidades de ser encontrados. Las patrullas alemanas recorrían esos bosques con la implacable regularidad de los depredadores que marcan su territorio. La Wehrmacht había transformado la Francia ocupada en una prisión a cielo abierto, donde cada movimiento era monitoreado, cada sonido extraño investigado, cada anomalía castigada con brutal eficacia. Los aviadores estadounidenses lo sabían. Habían sido informados sobre los riesgos, los protocolos de escape, las redes secretas de escape que teóricamente existían como redes invisibles, tejidas a lo largo de la Europa ocupada. Pero la teoría y la realidad estaban separadas por un abismo de sangre y terror. Y ahora, en el suelo frío y húmedo de un bosque francés, rodeados por los restos humeantes de su avión y el silencio amenazante de la noche ajetreada, esos 6 hombres se enfrentaban a la cruda realidad. Estaban solos, heridos, a cientos de kilómetros de territorio aliado, rodeados por un ejército entero que los perseguiría sin piedad. Harrington obligó a su mente a trabajar a través de la niebla de dolor. Primero en salir del avión antes de que explotara o el humo atrajera
a los alemanes. Segundo, en reunir a los supervivientes y hacer un inventario de las heridas y los suministros. Tercero, en alejarse del lugar del accidente antes del amanecer. Cada paso parecía monumental. Cada tarea una montaña imposible de escalar, pero la alternativa era la muerte o algo peor, en captura. Campos de prisioneros de guerra, interrogatorio, la oscuridad de una celda donde los hombres desaparecían y nunca más se les volvía a ver. Con la ayuda de Chen y Reeves, Harrington logró liberar su pierna de los restos retorcidos. El dolor explotó en oleadas rojas que amenazaron con bloquear su conciencia, pero se mordió el labio hasta que sangró y se mantuvo despierto. Funcional, comandante. Arrastraron a los demás heridos de los restos. El ingeniero de vuelo, el sargento Frank Morrison, tenía quemaduras graves en las manos y la cara, su piel roja y ampollada, brillando grotescamente a la tenue luz de la luna. El artillero ventral, cabo Eddie Santos, estaba inconsciente, pero respiraba. Un chichón del tamaño de un huevo le marcaba la sien derecha, donde se había golpeado la cabeza durante el impacto. Recogieron lo que pudieron de los escombros en 2 pistolas del calibre 45, un botiquín parcialmente intacto, unas barras de chocolate con sabor a cartón azucarado, pero capaces de mantener a un hombre con vida durante días, cantimploras, mapas de seda que Chun había arrancado de su equipo de navegación antes de que las llamas comenzaran a lamer la cabina. Ninguna radio sobrevivió al impacto, ningún medio de comunicación con el mundo exterior, con la base en Inglaterra, con nadie que supiera que estaban vivos y que necesitaban ayuda desesperadamente. Ahora eran fantasmas, sombras perdidas tras las líneas enemigas, y su única esperanza residía en su propio ingenio y en la improbable posibilidad de encontrar aliados entre los franceses que vivían bajo la bota nazi. Se movían por el bosque como espectros, cada paso medido y silencioso, cada rama rota un potencial trueno que podría delatar su posición. Chun lideraba, usando las estrellas como guía. Su mente aún funcionaba con precisión mecánica, a pesar del dolor y la conmoción. Harrington cojeaba detrás, apoyándose en Morrison, quien, a pesar de sus quemaduras, insistía en ayudar a su comandante. Reeves y otro superviviente, el sargento operador de radio Billy Walsh, cargaban al incorpóreo Santos entre ambos, sus pasos sincronizados en una macabra danza de supervivencia. El bosque circundante era denso y antiguo. Sus árboles, testigos silenciosos de siglos de historia humana, ahora presenciaban otro capítulo de sufrimiento y resistencia. El olor a tierra húmeda, musgo y vegetación en descomposición llenaba el aire, enmascarando temporalmente el hedor a carne quemada y combustible que se les pegaba a la ropa y la piel. Al amanecer, encontraron una depresión en el terreno, una especie de barranco cubierto de densa vegetación donde podían esconderse y descansar. El sol naciente se filtraba entre las copas de los árboles en rayos dorados que parecían burlarse de su sufrimiento, iluminando un mundo indiferente al sufrimiento humano. Santos recuperó la conciencia con un gemido bajo, con los ojos abiertos por la confusión, hasta que recuperó la memoria, trayendo consigo el peso aplastante de su realidad. Morrison intentó curar sus propias quemaduras con lo poco que quedaba en el botiquín, con las manos temblorosas, mientras aplicaba ungüento en las heridas que dolían como brasas. Chen estudió los mapas, calculando distancias, identificando aldeas cercanos, buscando rutas que los alejaran de las carreteras principales y los puestos militares alemanes. Cada decisión era una apuesta, cada elección una ruleta rusa, donde la recompensa era un día más de vida, y el precio del error era la muerte o algo peor. Harrington observaba a sus hombres con una mezcla de orgullo y angustia que le oprimía el pecho como una tenaza. Esos rostros manchados de hollín, marcados por el dolor y el agotamiento, pertenecían a chicos que semanas atrás jugaban béisbol en campos de Kansas, bailaban con sus amigas en salones de Iowa o estudiaban ingeniería en universidades de California. Ahora eran soldados destrozados escondidos en un barranco francés, cada uno con heridas que, en circunstancias normales, requerirían hospitalización inmediata,
pero que aquí tendrían que ser ignoradas, sepultadas bajo capas de adrenalina y una voluntad de supervivencia. Sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Los alemanes encontrarían los restos del B-17 a la luz del día y desatarían una búsqueda metódica e implacable en la zona. Perros rastreadores, patrullas motorizadas, soldados recorriendo la zona metro a metro como cazadores, rodeando a su presa herida. La maquinaria de guerra nazi era muchas cosas terribles, pero nunca ineficaz. La decisión llegó cuando el sol estaba en lo alto y el calor del verano comenzaba a penetrar incluso la humedad del bosque. Necesitaban encontrar la resistencia francesa, esa mítica red de patriotas y combatientes clandestinos de la que habían oído rumores en informes de inteligencia. Pero, ¿cómo encontrar fantasmas que se ocultaban en las sombras por necesidad de supervivencia? ¿Cómo distinguir a los aliados de los colaboradores en una tierra donde la traición a menudo marcaba la diferencia entre alimentar a una familia y verla morir de hambre? Chun sugirió que buscaran una iglesia aislada, basándose en información de inteligencia que decía que muchos sacerdotes franceses sirvieron como eslabones en la cadena de escape. Fue un tiro al aire, una apuesta desesperada. Pero desesperados era exactamente lo que eran. Harrington asintió, ahorrando palabras porque hablar requería una energía que no podían permitirse desperdiciar. Esperaron a que volviera el crepúsculo, esa hora liminal en la que la luz del día se desvanece y la noche aún no ha llegado del todo, cuando las sombras se alargan y se profundizan y un grupo de hombres puede moverse con algo más de libertad sin ser detectado de inmediato. Santos estaba más fuerte ahora, capaz de caminar con el apoyo de Walsh, aunque cada paso le arrancaba muecas de dolor en su pálido rostro. Morrison se había vendado las manos quemadas con tiras de tela arrancadas de su propia camisa, convirtiéndolas en grotescos guantes blancos manchados de rojo, donde la sangre y el pus se filtraban a través de las vendas improvisadas. Reeves mantenía el brazo roto inmovilizado contra el pecho, pero su mirada permanecía alerta, escudriñando constantemente el bosque circundante en busca de señales de peligro o salvación, ambas igualmente probables en ese territorio incierto. Cruzaron arroyos helados que les entumecieron los pies y campos abiertos donde tuvieron que arrastrarse por la tierra húmeda, con el corazón latiendo como tambores de guerra en el pecho, seguros de que en cualquier momento los focos alemanes los iluminarían y las ametralladoras comenzarían a escupir muerte en su dirección. Pero la noche permanecía en silencio, salvo por los sonidos naturales de la vida nocturna, el ulular lejano de los búhos, el susurro de pequeños animales en la maleza, el susurro del viento entre las hojas que sonaba casi como voces fantasmales que contaban historias de otras guerras. Otros hombres que habían huido por estas mismas tierras, buscando salvación o venganza o simplemente otro día de vida. La luna creciente ofrecía suficiente luz para navegar, pero no tanta como para exponerlos por completo. Un equilibrio precario que Chun explotó con la habilidad de quien había pasado años estudiando las relaciones entre la luz, la sombra y la posición. La iglesia apareció como una silueta negra contra el cielo estrellado, su campanario apuntando al cielo como un dedo acusador o una oración en piedra. Era pequeña, antigua, con muros de piedra que habían presenciado siglos de fe y duda, de nacimientos y muertes, de bodas y funerales, y ahora presenciaría otro capítulo en la interminable saga del sufrimiento humano. No había luces visibles, ninguna señal de vida, pero tampoco indicios de presencia alemana. Harrington indicó a los demás que permanecieran ocultos entre los árboles mientras él y Chen avanzaban cautelosamente hacia el edificio. Cada paso era un acto de fe o de locura. Imposible distinguir cuál. Sus botas hacían suaves ruidos en el sendero de grava que conducía a la puerta principal, sonidos que parecían truenos para sus oídos, hipersensibles por el miedo y la adrenalina. La puerta estaba sin llave. Se abrió con un crujido, un sonido que atravesó la noche como un grito, y ambos hombres se quedaron paralizados, con los músculos tensos, listos para correr o luchar, aunque no estaban en condiciones de hacerlo correctamente. Pero ninguna alarma sonó. Ninguna voz alemana gritó órdenes. Ningún perro ladró. El interior de la iglesia estaba oscuro como una tumba oliendo a incienso antiguo, piedra fría y algo más.
algo que tardó un momento en identificar como miedo ese olor acre que exhalan los seres humanos cuando viven en constante terror. Una vela se encendió en la oscuridad su pequeña llama reveló primero una mano arrugada. Luego, un rostro marcado por el tiempo y la tribulación, ojos que habían visto demasiado y sin embargo aún conservaban una chispa de algo que podría ser esperanza o desafío, o ambos fundidos en una aleación indestructible por la opresión. El sacerdote habló en francés, en voz baja y cautelosa, y Chung respondió en el francés imperfecto que había aprendido en la escuela, con palabras vacilantes que intentaban explicar quiénes eran, de dónde venían, qué necesitaban. El anciano sacerdote escuchó en silencio, su rostro convertido en una máscara indescifrable a la tenue luz de las velas. Y por un instante Harrington pensó que habían cometido un terrible error, que este hombre los traicionaría ante los alemanes, que en cuestión de minutos estarían rodeados y capturados y que todo habría sido en vano. Pero entonces el sacerdote asintió lentamente, un solo gesto de su cabeza que cargaba con el peso de decisiones imposibles, de riesgos calculados contra su propia vida y la de su congregación, de un acto de resistencia silenciosa que era todo lo que quedaba cuando los tanques y las ametralladoras habían silenciado toda otra forma de oposición. Los condujo a través de la iglesia, hasta una puerta oculta tras el altar, bajando por una estrecha escalera que se adentraba en las entrañas de la tierra, donde el aire era húmedo y frío con olor a moho y antigüedad. La cripta bajo la iglesia era más grande de lo que parecería desde fuera. Sus túneles se extendían como venas bajo la aldea, senderos secretos construidos en tiempos antiguos, cuando otras guerras habían azotado estas tierras y otras personas habían tenido que esconderse de otros invasores. El sacerdote les hizo un gesto para que esperaran y desapareció en la oscuridad. Sus pasos resonaron y luego se desvanecieron hasta que solo quedó el pesado silencio de la tierra sobre ellos y a su alrededor, el peso de toneladas de piedra y tierra, que podrían ser santuario o tumba, dependiendo de las próximas horas. Los otros 5 tripulantes fueron introducidos en la cripta con sumo cuidado, cada uno guiado a través de la iglesia a oscuras y escaleras abajo, hasta que los 6 se reunieron en ese espacio subterráneo, iluminado únicamente por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El sacerdote regresó con una joven de unos 20 años, de cabello oscuro, recogido en un moño apretado y ojos que ardían con una intensidad que Harrington reconoció como la marca de quienes habían elegido luchar incluso cuando toda resistencia parecía inútil. Hablaba inglés con un acento marcado pero comprensible, presentándose solo como Marie, sin apellido, sin antecedentes personales, solo una identidad funcional, con un propósito funcional. Pertenecía a la resistencia, parte de la red que trasladaba a los pilotos aliados a través de la Francia ocupada hasta la España neutral, y de allí a un lugar seguro. Pero había problemas, explicó con brutal franqueza, que no intentaba suavizar la realidad. Los alemanes habían intensificado sus búsquedas en las últimas semanas. La Gestapo se había infiltrado en varias células de la resistencia, agestando a Odozenhaus, ejecutando a algunos, torturando a otros hasta que hablaron y traicionaron a sus camaradas. La ruta de escape habitual a través de los Pirineos estaba comprometida, quizás permanentemente. Había una alternativa, dijo, pero era arriesgada incluso para los estándares demenciales de la guerra clandestina. Requeriría moverse a través de un territorio densamente ocupado, pasar por puestos de control alemanes, utilizando documentos falsos que podrían, o no, resistir la inspección, dependiendo completamente de la ayuda de personas que arriesgaban sus vidas y las de sus familias cada vez que albergaban o ayudaban a fugitivos aliados, y los estadounidenses estaban heridos, notó, evaluando con la mirada a cada hombre con la objetividad clínica de quien necesita calcular si valía la pena el riesgo de salvarlos. Harrington sostuvo su mirada, permitiéndole ver no solo sus heridas, sino también su determinación. La voluntad de hierro que había mantenido al B-17 en vuelo cuando debería haber caído del cielo, que había guiado a sus hombres a través del bosque cuando deberían haberse rendido. No suplicó ni prometió nada, simplemente se mantuvo firme bajo su escrutinio. 6 hombres destrozados, pero no derrotados, piezas de una maquinaria de guerra
que aún tenía propósito, incluso en su destrucción. Marie finalmente asintió. Una decisión tomada. Una línea cruzada de la que no había retorno. Sacaría a los estadounidenses de Francia, o moriría en el intento, porque eso era lo que hacía la resistencia. Era su razón de ser. Era el acto de desafío que mantenía viva la llama de la Francia libre, incluso mientras la Francia real se desangraba bajo la ocupación. Los preparativos comenzaron con la silenciosa urgencia que caracterizaba toda operación clandestina. Marie trajo ropa de civil que olía a naftalina y sudor ajeno, donada o robada de armarios franceses, transformando a los aviadores estadounidenses en improbables jornaleros. Agrícolas cuyos rostros aún mostraban marcas de quemaduras y moretones demasiado evidentes como para pasar desapercibidos a un examen minucioso. El sacerdote proporcionó comida, no la generosa ración que deseaban los hombres hambrientos, pero sí la suficiente para recuperar fuerzas sin agotar los recursos que mantenían a toda la aldea alimentada bajo un racionamiento brutal. Pan duro que debía remojarse en agua para masticarlo, queso seco, unas patatas hervidas que sabían a ambrosía celestial para estómagos que no habían recibido suficiente alimento durante días. Comieron en silencio, cada hombre absorto en pensamientos que oscilaban entre la gratitud por la salvación temporal y el terror ante los peligros que aún enfrentarían. Marie desenrolló un mapa sobre una vieja lápida, su linterna iluminando las líneas de carretera y los símbolos ferroviarios que representaban no solo geografía, sino también campos minados de peligro, donde cada kilómetro podía ocultar una patrulla alemana. Cada aldea un nido potencial de colaboradores listos para traicionar a extranjeros por recompensas o simplemente por miedo a represalias si los descubrían ayudando. Trazó una ruta, con dedo firme, explicando en voz baja que tendrían que viajar principalmente de noche, escondiéndose durante el día en graneros, sótanos, a veces incluso en iglesias como esta cuando la suerte y los contactos lo permitían. Habría inevitables puestos de control alemanes donde tendrían que fingir ser trabajadores mudos transportados a campos o fábricas, manteniendo la cabeza gacha y rezando para que los soldados aburridos no miraran demasiado de cerca los documentos, falsificados por artistas de la resistencia que trabajaban con equipo inadecuado bajo la constante presión de ser descubiertos. Chun estudió el mapa con una intensidad que le hizo fruncir el ceño, calculando distancias y tiempos, siempre calculando porque eso era lo que su mente hacía automáticamente, transformando el caos en números y los números en planes. Señaló una sección del mapa donde la ruta cruzaba una zona marcada con símbolos militares alemanes. Marie confirmó con expresión sombría que sí, tendrían que atravesar un territorio donde se acantonaba una división. Panzer, 1000 hombres y máquinas letales concentrados en un área tan pequeña que era imposible evitarlos por completo. La única esperanza era la sincronización perfecta y una suerte infinita, una combinación tan rara como los diamantes en tiempos de guerra. Harrington asimiló la información sin comentarios externos, pero en su interior sentía el peso de la responsabilidad, oprimiendo sus hombros con renovada fuerza. Cada decisión que tomaba ahora afectaba no solo a sus hombres, sino a todos los franceses que los ayudaban, arriesgándose a una ejecución sumaria si la Gestapo descubría su participación. La primera etapa del viaje comenzaría a la mañana siguiente. Marie había organizado el transporte a través de un granjero local, cuyo hijo estaba preso en un campo de trabajo alemán, y que, por lo tanto, tenía sus propias razones para odiar a los ocupantes. Un odio que manifestaba mediante pequeños actos de sabotaje y ayuda ocasional a la resistencia cuando surgía la oportunidad. Los llevaría escondidos bajo el heno en su carreta tirada por un caballo viejo y cansado, camuflados como carga agrícola que se transportaba al mercado del pueblo vecino, 15 kilómetros de camino polvoriento, donde cada curva podía revelar un puesto de control. Cada sonido de motor acercándose podía significar una patrulla alemana exigiendo inspección. Los estadounidenses pasarían esas horas inmóviles bajo el heno húmedo que les picaba la piel y les cortaba la respiración, escuchando el mundo exterior a través de una capa de paja, dependiendo por completo de un hombre al que nunca habían visto y que no tenían ninguna razón para confiar en ellos más allá de la palabra de Marie. Descansaban en la cripta durante el día turnándose para vigilar
aunque el sacerdote les aseguró que nadie vendría, que la iglesia era respetada incluso por los alemanes, quienes ocasionalmente asistían a la misa dominical en una grotesca exhibición de civilizada normalidad, mientras maltrataban sistemáticamente a la población circundante. Morrison volvió a curar sus quemaduras, cambiando las vendas que se pegaban a la carne viva, provocando gemidos que ahogaba mordiendo un trozo de madera. Reeves permitió que Marie examinara su brazo roto, y ella rehizo hábilmente la férula improvisada, sugiriendo formación médica o simplemente demasiada experiencia tratando heridos de guerra. Santos durmió inquieto, murmurando palabras ininteligibles en español, mientras tenía pesadillas que le hacían temblar y sudar, incluso en el frío húmedo de la cripta. Walsh, quien había permanecido en silencio desde el accidente, finalmente habló, con la voz ronca por la falta de uso, preguntando al sacerdote si podían rezar juntos. El anciano sacerdote sonrió por primera vez, una expresión que transformó su rostro severo en algo casi amable, y asintió, dirigiendo una oración en latín que Walsh siguió de memoria, palabras antiguas que buscaban protección contra fuerzas que parecían haber abandonado ese continente a la carnicería. Harrington no era particularmente religioso, pero se encontró moviendo los labios al ritmo de las palabras familiares, buscando consuelo, no en la divinidad, sino en la tradición humana de buscar la esperanza, incluso cuando la esperanza parecía un concepto abstracto, sin correspondencia en la brutal realidad. Chum permaneció en silencio, pero respetuoso. Su mente probablemente seguía trabajando en cálculos y probabilidades, tratando de cuantificar lo incuantificable, de medir el abismo inconmensurable entre su posición actual y la seguridad que parecía estar en otro universo. La noche volvió a caer, y con ella llegó el granjero, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el sol y las manos encallecidas por décadas de trabajar la tierra ingrata. No les dijo ni una palabra a los estadounidenses, solo asintió a Mary y les indicó que lo siguieran. La carreta esperaba en la parte trasera de la iglesia, con el caballo masticando heno, indiferente al drama humano que la rodeaba. Marie les instruyó rápidamente sobre cómo posicionarse bajo la carga, cómo respirar lentamente para conservar el oxígeno en el espacio, reducido como permanecer completamente quietos, incluso si oían voces alemanas, incluso si la carreta se detenía, incluso si se oían sonidos de inspección. Cualquier movimiento podía delatar su presencia y condenarlos, no solo a ellos, sino también al granjero y su familia, y probablemente a Marie y al sacerdote, y a cuantos otros estuvieran conectados en la red de resistencia que los mantenía con vida. Estaban hacinados en la carreta como sardinas en lata, cuerpo contra cuerpo, compartiendo calor y miedo a partes iguales. El heno se apilaba encima de ellos en gruesas capas que bloqueaban la luz y el aire, creando una oscuridad sofocante, donde el mundo se reducía al sonido de sus propias respiraciones y latidos que parecían truenos, ciertamente audibles para cualquier alemán a kilómetros de distancia. La carreta comenzó a moverse con sacudidas que sacudían sus cuerpos ya doloridos. Cada bache, una nueva agonía. Cada curva, una reorientación desorientadora que amenazaba con náuseas que no podían permitirse expresar. Harrington cerró los ojos, aunque la oscuridad era idéntica con los ojos abiertos o cerrados, y obligó a su mente a concentrarse en algo más allá del presente inmediato, recordando su hogar, los cielos azules de Montana, donde había crecido, su madre horneando pastel de manzana en una cocina soleada que ahora parecía una fantasía de otra vida. El primer puesto de control llegó después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 minutos. El tiempo se distorsionó por la tensión hasta volverse fluido y resbaladizo, imposible de medir con precisión. El carro se detuvo. Voces alemanas ásperas y autoritarias exigieron papeles y explicaciones. El granjero respondió en un francés monosilábico, la voz monótona de un hombre acostumbrado a obedecer, a agacharse, a sobrevivir, haciéndose lo más invisible posible. Ruidos de papeles siendo examinados. El característico clic de las botas militares alemanas contra la madera, mientras un soldado presumiblemente rodeaba el carro. Uno de los estadounidenses bajo el heno, Harrington no pudo identificar quién, comenzó a respirar más rápido. La hiperventilación del pánico amenazaba con hacerse audible. Chun se dio cuenta por la proximidad.
extendió la mano en la oscuridad y apretó el brazo de su compañero. Una presión firme que comunicaba una orden silenciosa: «Contrólate, quédate quieto, sobrevive este momento». La voz alemana ordenó algo que Harrington no entendió del todo, pero cuyo tono no dejaba lugar a dudas. Era una orden de inspección. Se le paró el corazón. Era el momento, la línea entre la vida y la muerte, entre la libertad y la captura. Sintió movimiento arriba, heno removiéndose, y se preparó mentalmente para una lucha desesperada, aunque sabía que 6 hombres heridos, escondidos bajo la paja, no tendrían ninguna oportunidad contra soldados armados y alerta. Pero entonces otra voz alemana, Mayo R, y con voz aburrida, dijo algo que hizo reír a la primera, y los sonidos de la inspección cesaron. Se devolvieron papeles con comentarios casuales que el granjero recibió en silencio. La carreta reanudó la marcha, acelerando gradualmente hasta retomar su ritmo anterior. Habían pasado por el mínimo margen posible, por el capricho de un soldado aburrido que decidió que inspeccionar un cargamento de heno no merecía la pena. Habían sobrevivido a su primer control. Pero habría otros. Marie había advertido que la ruta incluiría al menos 3 puestos de control obligatorios, quizás más. Si hubieran instalado barreras temporales en respuesta a la reciente actividad de la resistencia, cada uno sería una repetición de la ruleta rusa, una prueba de suerte que eventualmente se agotaría, porque la suerte siempre se agotaba en tiempos de guerra, un axioma tan confiable como la gravedad. Harrington se permitió un breve momento de alivio, que inmediatamente dio paso a una renovada tensión centrada en el siguiente obstáculo. Así era escapar tras las líneas enemigas. Se dio cuenta con repentina y desolada claridad. No había victoria final hasta cruzar a territorio seguro, solo una serie interminable de peligros sobrevivía que inmediatamente conducía al siguiente peligro. Una cadena interminable, donde un solo eslabón roto significaba la destrucción completa de todo lo que habían logrado a través del coraje y el sufrimiento y el sacrificio de extraños que lo arriesgaron todo por hombres que nunca conocerían realmente. El carro finalmente se detuvo en un granero aislado mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte oriental, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas que se burlaban de la fealdad de la guerra con una belleza indiferente y eterna. El granjero retiró rápidamente el heno, revelando a 6 hombres empapados en sudor y pálidos por la tensión, con los músculos entumecidos tras horas de posturas inmóviles. Señaló la puerta del granero y se fue inmediatamente, sin decir palabra ni gesto de despedida. Un hombre que había cumplido con su parte y ahora necesitaba volver a la vida normal, antes de que su ausencia fuera notada y cuestionada. Los estadounidenses se metieron en el granero, que olía a ganado, heno viejo y excrementos animales, pero que en ese momento parecía un palacio lujoso simplemente, porque ofrecía refugio y relativa seguridad durante unas horas más. Si este viaje imposible de supervivencia te conmovió profundamente, si sentiste cada latido de estos hombres escondidos bajo el heno mientras los soldados enemigos se alejaban a centímetros, deja tu huella aquí. Dale a me gusta, no solo como un gesto automático, sino como un voto de reconocimiento a quienes se enfrentaron a lo imposible cuando rendirse parecía la única opción racional. En los comentarios, comparte qué te conmovió esta historia. ¿Qué momento te aceleró el corazón? ¿Cuándo contuviste la respiración junto con estos hombres? Tu voz importa y transforma este espacio en algo más que un simple video, en una comunidad que honra la memoria de quienes desafiaron a la muerte. Suscríbete a este canal y forma parte de un viaje continuo a través de los momentos más intensos y olvidados de la historia de la humanidad. No son solo historias, son testimonios de valentía, resiliencia y la capacidad humana de encontrar la luz incluso en la oscuridad más absoluta. Y activa la campana de notificaciones, porque cada video que producimos es una puerta abierta a otro capítulo épico que merece ser conocido, sentido y recordado. Y si crees haber visto todo lo que la guerra puede revelar sobre la naturaleza humana, el video que aparece en tu pantalla desafiará todo lo que creías saber. Otra historia real, otro momento en el que hombres y mujeres comunes enfrentaron circunstancias extraordinarias
y tomaron decisiones que resuenan a través de las décadas hasta el día de hoy. Haz clic ahora. Hay historias que esperan ser descubiertas.